Buenas tardes, te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa, hoy con una palabra que el Señor colocó en mi corazón. Y como profeta de Dios Altísimo y con una tarea, y es que nosotros debemos meditar los hechos poderosos del Señor. Y hay decretos que el Señor lanza para este tiempo, hoy, para este día, y es hoy cae la asiria espiritual. Aquello que quiere gobernar, atacar un pueblo que está llamado a ser parte de un remanente para glorificar el santo nombre del Señor. Me refiero a Colombia y me refiero también de las naciones donde hay un justo del Señor, Él pelea por él. Por eso el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente. Hoy cubrimos la casa Iglesia de Jesucristo el Ancla y esta casa profética misionera con tu pastor y profeta Liliana Arisa, una casa que es llamada como remanente del Señor y inscrita en su santo libro, porque el llamado lo hace y nosotros tenemos que sostenernos. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser obedientes, y con esta palabra que Él me dio hoy, pues yo comienzo y la suelto en obediencia. Dice una palabra aquí que una voz profética que anuncia la palabra de Dios, llama al arrepentimiento, afirma la esperanza y proclama el cumplimiento de los tiempos del Señor para su pueblo y para las naciones. Dice el Señor en Isaías 37:35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Dios tiene propósitos. Y el enemigo siempre va a tratar de derribar los propósitos del Señor. Hablando de sus poderes, como cuando el Señor dice que no es ni carro, ni caballo, ni ejército, ni espada, sino que es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que está llamada la iglesia del Señor, está fortalecida en el Espíritu Santo, orando, adorando, vistiéndose de alabanza para adoración y alabanza de nuestro Señor en el nombre de Jesús. Una iglesia sellada con el Espíritu Santo es aquella que le cree al Señor y que en este tiempo nosotros estamos llamados no a la queja, como habló en el capítulo de Isaías 37, Elías y Ezequías. Estamos hablando que estaba el gobierno y el sacerdocio y se fueron al altar del Señor a hablar con el Señor, y el Señor les dice al profeta, que ya lo sabía, pero también Ezequías habla con el Señor y le dice: tú eres nuestro Dios, nuestro pacto, nosotros estamos aquí confiando en ti porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Entonces el profeta Elías, amén, habla con el Señor y el Señor le dice a Isaías, a Isaías, y dice, y le dijo Isaías: diréis así vuestro Señor, has hecho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado, me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. O sea, dice, no teman. Yo estaba predicando, pero te dije Elías, pero bueno, es Isaías, el profeta que estaba el sacerdocio y el gobierno con Ezequías. Entonces vamos mirando que los gobiernos de Dios son gobiernos que nadie puede derribar, a no ser que haya preparado. Y en el capítulo 37 de Isaías, el Señor le dice aquí: no temas. Porque es que si algo el Señor creó a Siria para darle una disciplina a su pueblo. Ya habían acabado con Israel a Samaria, pero ¿qué pasó? Quedaba Judá. Y ellos pensaban que iban a hacer contra ellos, pero ya Dios había dispuesto un juicio contra ellos. Porque Dios había visto cómo vociferaban, se burlaban del Dios de Israel, porque no sabían que ellos habían sido usados, y en ese uso ellos se ensombrecieron, vituperaron y blasfemaban contra el Dios nuestro. Y Dios el Dios nuestro los estaba mirando. Voy a tomar un poquito de agua. Amén. Entonces el Señor escucha también, entonces escuchó la voz del profeta Isaías, pero luego también escucha la voz sobre el informe, y también el gobierno que estaba en Ezequías acude a él, acude al altar de Dios, y dice él: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras del Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Él le dijo: él no está hablando mal de nosotros, está hablando mal de ti, todo lo que ellos tienen más dioses, que ellos sí son fuertes, mira lo que han hablado. Dios había escuchado todo eso, pero también tenían que sacar, tanto el gobierno como el parte profético, sacerdotal, tenían que ponerse bajo el altar de Dios y llevar ese informe al Señor. Porque el rey de esa nación es Dios, de nuestra nación es Dios, el rey de nuestro corazón es Dios Altísimo. Amén. Y
él dice, es verdad, hicieron todo eso, pero ahora vienen contra nosotros, contra Judá. Entonces dice el Señor, y le dice en el versículo, ese fue en el versículo 17, cuando él ora, Ezequías. Pero el 23 dice, el Señor está hablando y dice, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Amén. Pero dice aquí también, que le dice en el versículo 28, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, versículo 29, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y entonces ahí el Señor dijo, te haré volver por donde viniste. Por donde viniste, de donde saliste. Por ahí más mismo te vas a regresar. Porque has blasfemado y has vituperado contra el Santo de Israel. Y hay algo que tiene Dios, el Rey del universo. Amén. Y dice entonces aquí, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salvan. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces nosotros estamos bajo una cobertura de un reino universal. Nosotros estamos bajo una cobertura eterna. Y ahí debemos permanecer. ¿Qué hizo el gobierno y el sacerdocio? Fueron al altar a adorar al Señor, a su Dios, al Dios nuestro, al Dios de nuestro Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Abba Padre. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a dónde debemos ir. Y nos enseña algo importante, que Él es nuestra cobertura, que nosotros moramos bajo la sombra omnipotente. Amén. Y dice aquí, por tanto así dice Jehová, y salió el decreto de salvación, para hacer Dios quebrar ese arco y a sus arqueros, a ese ejército de maldad, porque habían puesto el nombre de Dios por el suelo. Y dice aquí, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará a esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque ya está el decreto. Porque yo ampararé, o sea, ¿qué dice? Porque yo ampararé, porque estamos bajo la cobertura de Dios Altísimo. Y lo que Dios ampara, nadie lo toca. Pueden hacer bulla, pero como Jesús, se callan los vientos y se calma la tormenta, y hubo bonanza, hubo paz, porque Dios no deja que su paz se toque cuando Él decide rodear una ciudad con su fuerza y su poder y su cobertura. Amén. Y dice entonces aquí, vuelvo a decirse, por el camino, dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo, porque está en legalidad. Porque cuando está hablando que Él tiene una palabra jurada, inmutable, la va a cumplir. Y que dentro de este remanente hay una porción, es Cristo. Todo aquí apunta a Cristo. Y por esa semilla no la va a bañar ni la va a destruir nadie. Por simplemente creerse que está más alto que Dios. Sobre Dios no hay más alto. Dice que Nínive y la confusión fue desbaratada por Dios. Amén. Y Dios es Dios de paz. Amén. Y dice entonces, porque yo ampararé esta ciudad. Estamos amparados bajo una palabra, bajo hombres que creyeron. Y cuando tú y yo nos acogemos al Altísimo, esas bendiciones y ese cuidado, esa redención, esa restauración del Señor viene, porque ella está sacudido y se ha levantado altar al Señor, al Dios que servimos. Amén. Y dice entonces, y salió el ángel inmediatamente. Esto lo hablo porque tuve sueño esta noche, esta madrugada. Y me levanté inquieta y comencé a orar y comencé a mirar. Yo sé que Dios está trayendo un nuevo orden, un orden de su paz, pero debemos permanecer como adoradores del Dios vivo, del Dios Altísimo. No darles las hazañas y proezas del Señor a hombre, a victoria de hombre. Como profeta de Dios Altísimo, yo estoy declarando esta palabra por en obediencia. Cuando vengo a la mesa, está la Biblia, está abierta y me lleva confirmando el sueño. Y después un himno que dice libertad, libertad, oh qué bueno. Dice esa palabra, en Jesucristo hay libertad. Y entonces dice,
Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los sirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos. ¿Qué quiere decir? Que todos sus pensamientos, todo lo que cavaron, toda la flechera, toda la saeta, todo lo que enviaron, no tuvieron que pasar. Dios mismo con su ángel fue al campamento de ellos y los mató con su espada, como cuando pasó con Faraón. Murieron los primogénitos, que quiere decir sus pensamientos. Amén. Sus maquinaciones. Entonces Senecarib, ¿qué hizo cuando Senecarib? Cuando vio que no tenía ejército, Dios que le mató primero, lo dejó solo, lo dejó que sin ejército. Pero Dios iba por la cabeza. Amén. Entonces Senecarib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Quería hacer morada en Judá, pero Dios no, en la tierra de luz no hay morada para oscuridad. Todo lo que quiera traer oscuridad a nuestro territorio es quitado. Por muchas cosas que hayan pasado, porque se haya querido, porque haya afligido al pueblo de Dios, no quiere decir que Dios no estaba al pendiente. Aquí sobre esta situación se glorificó el Dios Padre nuestro. Sobre esta situación se glorificó el Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Dice entonces que hizo morada, se fue para su casa, se fue por donde vivía, para donde salió, se devolvió. Dice, por donde vino, se devuelve. Y se devolvió y se cumplió. Amén. Pero dice que hizo morada. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios. Por eso nosotros llama al Señor a adorarle. Porque los malos adoran a sus dioses. Pero nuestro es el Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Ahí mismo en su Dios, en su mismo altar, en el mismo lugar donde salió, ahí lo mató Dios con su misma espada, sus hijos. Y esos hijos podemos decir que son los que, por eso dice que pueden haber gente con nosotras, aún los malos, pero la misma traición fue en su casa. Amén. Así que sus mismos pensamientos los mataron dentro de su mismo altar, su misma casa. Se devolvió. ¿Se devolvió cómo? Enloquecido y fue muerto, adoró aquí, pero ya Dios había determinado un decreto. Y cuando Dios lo determinó, se cumple. Le quitó el ejército y luego lo mató en su mismo altar. Donde salió eso contra el pueblo de Dios. Donde salió todo altar de oscuridad, todo pensamiento de maldad, toda espada y toda saeta contra el pueblo de Dios, contra los hogares de Dios. Todo lo que estaba ministrando en la nación contra el pueblo de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, cae esa Siria espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que hoy declaramos que nosotros estamos en un gobierno y arropados bajo el manto de Cristo. Para adoración. Hoy estamos llamados como pueblo, como nación, a permanecer fieles y a seguir y adorar al Dios vivo, al Dios nuestro. Dios que se lo mató frente a sus dioses, frente a sus Dios. Lo mató en confusión su misma familia. ¿Qué dice? Que se destruyó ese altar. Todo altar preparado contra el pueblo de Dios tiene una sola casa. Que se vuelva a su camino, de donde no fue enviado, y ser ejecutado por el Dios mismo usando instrumentos cercanos en su misma contra. Así que hoy, esa es la palabra que el Señor me ha puesto aquí. Oración por la cobertura por las naciones y por Colombia. Que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Nuestra confianza no está en el poder de los hombres, sino en el Dios Altísimo, cuya sombra cubre a las naciones y cuyo reino permanece para siempre. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy nos acercamos a ti, delante de tu trono, Señor, con reverencia y confianza, reconociendo que tú eres el único Rey eterno, el soberano de las naciones y el Señor de la historia. Levantamos nuestros ojos hacia ti, Señor, y hoy nuestra esperanza no está puesta en la fuerza del hombre, ni en los sistemas humanos, ni en los gobernantes de esta tierra, sino en ti, que permaneces para siempre y cuyo reino no tendrá fin. Hoy cubrimos las naciones con la sangre preciosa de Jesucristo y clamamos para que tu misericordia se extienda sobre los pueblos que sufren guerra, violencia, persecución, hambre, división y desesperanza. Que tu paz visite las familias quebrantadas, consuela a los que lloran, fortalezcan a los que han perdido la esperanza. De manera especial presentamos delante de ti, Señor, a Colombia. Señor, extiende tu mano poderosa sobre la nación Colombia. Levanta un muro de protección alrededor de nuestro territorio.
Guarda nuestras ciudades, nuestros campos, nuestras fronteras, nuestros ríos, nuestras montañas y nuestros mares. Que tu presencia sea un vallado de fuego alrededor de Colombia y que ninguna obra de violencia prevalezca sobre los propósitos que tú has determinado para esta tierra. Declaramos tu palabra, por tanto, Jehová, acerca del rey de Asiria, dice así: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Isaías 37, versículo 33 al 35. Así también creemos, Señor, que tú eres poderoso para guardar nuestra nación y frustrar todo aquello que conduzca a la violencia, al odio, a la injusticia y al derramamiento de sangre. Que tu voluntad prevalezca sobre Colombia. Padre, hoy oramos por quienes tienen responsabilidad de autoridad en nuestro país. Concede sabiduría, discernimiento, prudencia y profundo sentido de justicia a quienes gobiernan y quienes ejercerán funciones públicas. Guía sus decisiones para que promuevan el bien común, la paz y el respeto por la dignidad de cada persona. Oramos por el presidente, el vicepresidente, por los ministros, por el Congreso de la República, por las altas cortes, por los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, jueces, fiscales, procuradores, controladores, servidores públicos y todos aquellos que tienen responsabilidad de liderazgo. Que el temor del Señor, la verdad y justicia prevalezcan en cada decisión. También levantamos delante de ti, Señor, las fuerzas militares y de la policía, a los organismos de socorro, al personal de salud, a los maestros, a los empresarios, a los comerciantes, a los transportadores, a los campesinos, a los obreros del campo, a los pescadores, a los indígenas, a los jóvenes, a los niños y a los adultos mayores y a cada familia colombiana. Guarda a quienes trabajan con esfuerzo y sostienen el desarrollo de nuestra nación. Señor, sana a las familias que han sido afectadas por la violencia, por el desplazamiento, por el terrorismo, por la criminalidad, por la pobreza, por la corrupción o por cualquier forma de sufrimiento. Restaura los hogares, Señor, fortalece los matrimonios, protege a los niños y levanta una generación que ame la verdad y practique la justicia. Hoy declaramos que nuestra confianza no descansa en los hombres, sino en ti. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, dice, diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, versículo 1 y 2. Y también confesamos, unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Salmo 20, versículo 7. Padre, cubre Colombia en tu presencia, Señor, y cubre también todo lugar de tu señorío. Y Señor, cubre hoy también mi casa, Iglesia de Jesucristo del Ángel, mi familia, mis hijos y esta casa ministerial. En el nombre de Jesús, que la iglesia permanezca firme en oración, que el Espíritu Santo traiga arrepentimiento, reconciliación, justicia y paz. Amén. Que sigamos siendo luz en medio de la oscuridad y proclamando el Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Aleluya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos, creyendo que eres tú nuestro único refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pues estad quietos y sabed que Jehová de los ejércitos celestiales está con nosotros. ¿Qué quiere decir? Permanezcamos en fe, en adoración, en confianza, enamorando nuestro reino, bendiciendo, hablando de nuestro reino. Amén. Porque el que está con nosotros es el Señor. Y tenemos ese manto de luz y esa cobertura eterna. Porque como dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor de mí mismo, proclamamos la verdad de la palabra y anunciamos el reino de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, y que tu descendencia y generaciones tengan sellado el nombre del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Cada átomo de nuestro ser hoy lo entregamos al Señor. Que el gobierno del reino de los cielos esté sobre nosotros, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús te habla tu pastor y profeta de Dios Altísimo. A Él pertenezco, soy pueblo santo suyo. Y que hoy, a partir de esa, que somos propiedad privada de Él, Él lo guarda lo que es suyo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, y nos despedimos con esa alabanza que me encontré hoy aquí en el himnario cuando fui a limpiarlo y a abrirlo. Hermano, yo creo que tiene como 34 años conmigo. Y dice, libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas,
libertad de la condenación. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Antes mi vida, hermano, yo era una peregrina. Estábamos cautivados en cadenas de error. Nuestra maldad nos tenía cautivos a una eterna vida de perdición y en aflicción. Mas cuando Cristo llegó a nuestra vida, quitó todo eso y nos trajo su libertad. Así que hoy sostén esa libertad que nos dio Jesús. La invitación es que recibas a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, en el nombre de Jesús. Hoy te invito a que el reino de los cielos se ha acercado y que hoy el Señor quiere que muestres frutos de arrepentimiento y que te vuelvas un verdadero adorador, pero adorador del altar del reino de los cielos, adoradores del Padre eterno. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y que hoy, Señor, sea para ti, por Él, de Él, por Él y para Él, sea la gloria. En el nombre de Jesús, glorificamos el santo nombre del Evangelio de la paz, del Evangelio de la salvación, nuestro reino, del reino de los cielos. Bendiciones.